Pues si quieres, empezamos, Jimmy. Nada más te voy a pedir dejar de compartir para dar bienvenida y presentarte, por favor. Ok. A ver, ahí. Ándale. Bien, gracias. Bien, pues hola a todos. Bienvenidos a la sesión de geometría diferencial. Muchas gracias por acompañarnos. Primeramente quiero agradecer a todos los que participaron con una charla, agradecerles por su esfuerzo y entusiasmo. Es gracias a ustedes que se puede llevar a cabo este evento virtual. También quiero agradecer y en forma muy especial a Arely Vázquez, a Ángeles Sandoval, Pablo Suárez, Andrés Pedrosa, Jimmy Peteán, por haber aceptado la invitación a participar. Bien, como ustedes saben, la dinámica de la sesión consiste de una plática de 30 minutos. Posteriormente pasamos a las preguntas que surjan sobre la plática y el tiempo restante será para preguntas o comentarios sobre las pláticas grabadas. Bien, pues pasamos a la charla de la sesión y es un gusto presentar al doctor Jimmy Peteán del Centro de Investigación en Matemáticas Unidad Guanajuato. El doctor Jimmy Peteán realizó la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires, obteniendo el grado en 1992. Posteriormente realizó el doctorado en Matemáticas en la State University of New York, en Stony Brook, bajo la dirección de Claude Lebron. Y de 1997 a 1998 realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Max Planck. Desde 1998 labora en el CIMAT y el doctor Jimmy Peteán es nivel 3 del SNI. El título de la plática es Casimétricas de curvatura escalar constante conformes a variedades de Einstein. Bienvenido, muchas gracias y adelante. Okay, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por la presentación y por la organización, por la invitación a dar esta charla. Es un gran gusto y por organizar toda esta sesión en estas condiciones tan poco ideales. Y es una muy linda sesión, estuve viendo los videos y realmente creo que es una sesión muy interesante. Pues muchísimas gracias, Adriana. Ok, entonces voy a hablar de esto, lo llamo casimétricas de curvatura escalar constante conformes a variedades de Einstein. El título, a ver, ese casimétricas es porque no son métricas, y si uno está más o menos familiarizado con las nociones del problema de Yamabe y con buscar métricas de curvatura escalar constante en clases conformes, uno de los resultados así más importantes es que cuando uno tiene una variedad de Einstein, es la única métrica de curvatura escalar constante en su clase conforme. Entonces es un poco ver que si uno relaja eso de pedir métricas, sí va a tener casi métricas de curvatura escalar constante en la clase conforme. Entonces déjenme, ahora no quiere, ahí está. Ok, entonces, lo que les decía, buscar métrica de curvatura escalar constante en una clase conforme es estudiar algo que se llama la ecuación de Yamabe. En alguna práctica en particular de Miguel Ruiz aparecían ahí algunas cosas sobre la ecuación de Yamabe, algunas se van a repetir aquí. Entonces, siempre estamos con una variedad de riemanniana cerrada, compacta, sin borde. Es el caso que más nos interesa, aunque se hacen cosas en otras situaciones. N siempre va a ser la dimensión. Entonces la ecuación de Yamabe es esta que aparece aquí. El A sub n es una constante dimensional, no nos importa mucho. 4n menos 1 sobre n menos 2. El delta sub g es el laplaciano, el operador de Laplace-Beltrami de la variedad. El signo simplemente tiene que ver con cuál. Se usan dos convenciones para el laplaciano, positivo o negativo. Ese es el laplaciano negativo, entonces aparece un signo menos adelante. La curvatura escalar, que es el promedio de las curvaturas seccionales en cada punto, es una función en la variedad, siempre la voy a anotar por S sub G, si no quiero aclarar cuál es la métrica. Entonces esta es la parte lineal, esto es lo que se llama el laplaciano conforme, y es igual a algo no lineal en U. Entonces el P que aparece acá es otra vez una constante dimensional, pero sí juega, no
un rol en la charla, pero sí es importante, puede ser la constante que aparece en la desigualdad de Sobolev en RN, que es una constante que aparece en muchos lados, en los encajes de Sobolev, y el hecho de que justamente aparezca esto, ¿no? Esa potencia aquí significa que es un problema crítico, y eso es por el motivo por el cual es particularmente interesante desde el punto de vista analítico, y es lo que muchas veces típicamente uno va a estar estudiando un problema analítico particularmente interesante. Entonces, el lambda que pongo acá es una constante, la ecuación de Yamabe es donde uno pone una constante lambda acá. Como esto es lineal y esto es una potencia más grande en U, el lambda en realidad solo importa el signo de lambda. Si uno pone acá lambda igual a 1 o lambda igual a 5, la cosa simplemente es cambiar U por una homotesia. Entonces, son como tres ecuaciones equivalentes, el lambda positivo, 0 o negativo, ¿no? Pero uno pone ahí una constante, eso es lo importante. Entonces, si el chiste es, y justamente si uno escribe acá, el lambda debería ser la curvatura escalar de la métrica conforme, y el conforme solamente que es una función positiva multiplicada por la métrica, y uno la escribe así con una potencia en particular. Y bueno, todo el chiste es justamente que si uno pasa este factor, el valor absoluto de U a la P menos 2 por U, lo pasa de este lado, 1 sobre eso, la fórmula que aparece en el lado izquierdo es justamente la curvatura escalar de la métrica conforme. Entonces lo que está escribiendo es que la curvatura escalar de la métrica conforme sea ese lambda que aparece. Entonces, y lo escribo así, en general cuando uno, lo más común cuando uno habla del problema de buscar métrica de curvatura escalar constante, obviamente uno está escribiendo esta métrica conforme y el U tiene que ser una función positiva. Entonces uno en ese contexto escribiría U a la P menos 1, pero vamos a mirar soluciones nodales, soluciones que cambian de signo. Entonces si va a cambiar de signo, no podemos poner U a la P menos 1 y lo escribimos de esa manera. Ponemos valor absoluto de U o P menos 2 y multiplicamos por U para que no haya problemas con el signo. Y entonces esa es la ecuación de Yamabe, que es buscar métrica de curvatura escalar constante en la variedad. Déjenme decir un poco las cosas básicas que se saben sobre ese problema. Juega un rol fundamental esta noción de la constante de Yamabe, que es tomar el ínfimo, el S que aparece ahí, la convencional de Hilbert-Einstein, que es integrar la curvatura escalar sobre la variedad, normalizada, dividida por una potencia propiedad del volumen. Entonces la constante es el ínfimo, donde uno mueve la métrica sobre la clase conforme. El G entre corchetes es la clase conforme de G. Y tiene esta formulación, ¿no? Si uno va a integrar la curvatura escalar para la métrica H, que está en la clase conforme, a H la escribo como una potencia de F a la P menos 2, por la métrica, y uno va a tener una expresión en términos de F y la métrica G, y esta es la expresión que aparece. Y esto como uno lo llama la funcional de Yamabe, es como una noción de energía, digamos. Para la ecuación, porque el punto es que los puntos críticos de esa funcional, una funcional en la función f, son las soluciones a la ecuación de Yamabe, que pueden ser positivas o nodales, pero son los puntos críticos. Y el resultado fundamental en el área es, el resultado se logró a través de algunas décadas de trabajo, iniciado por Yamabe, y después Truding, Urban y finalmente Shane lo terminaron de resolver, y es que este ínfimo se realiza. No, mira, este ínfimo en la variedad, y ahí es donde está el chiste, justamente el juego con el P. Si en lugar de P pusiese una potencia más chica, el ínfimo existe, sería trivial, es directo. El hecho de que P sea la potencia crítica hace que probar la existencia del ínfimo haya sido súper complicado y súper divertido, un problema geométrico muy importante. Entonces probaron que efectivamente el ínfimo se realiza, obviamente el ínfimo es un punto crítico, entonces una solución a la ecuación de Yamabe, y uno puede checar más o menos fácil que el ínfimo necesariamente es una función positiva. Entonces uno siempre tiene una función positiva que realiza la energía.
y es un objeto geométrico muy importante, muy interesante. ¿Y qué más se sabe así genéricamente? Bueno, que en general si esa constante, ese ínfimo que decía, el ínfimo ese justamente determina el signo del lambda en la ecuación. Si siempre es negativo, uno solo puede poner el lambda negativo, si es positivo, uno pone el lambda positivo, si es cero, pone cero. Se sabe que si ese ínfimo, si la constante de Yamabe no es positiva, la solución es única. La solución positiva es única. Puede haber otras soluciones nodales. Y uno quiere entender, pero es un problema geométrico clásico, importante, y uno lo que querría entender es solamente el espacio de todas soluciones. Eso sería lo ideal. No se puede, pero uno quiere entender todas las métricas de curvatura escalar constante en clase conforme. Al menos si lo intenta en ciertas clases conformes particulares. La solución minimizante, siempre en algún sentido geométricamente es la más interesante y está relacionada con lo que se llama el invariante de Yamabe. Minimiza y después trata de maximizar sobre estas soluciones minimizantes, maximizar la energía. La solución de Yamabe es la solución más interesante y uno sabe que existe, pero no siempre entiende cómo es y no sabe cómo calcular su energía. Soluciones nodales también son interesantes y aplicadas en un contexto geométrico como aparecen, aunque claro, no tienen el contexto geométrico tan importante como las soluciones positivas por la observación que menciono, obvia, que menciono abajo. Siempre no lo digo, pero uno va a suponer que es conexa, entonces buscar soluciones nodales, soluciones que cambian de signo, es buscar soluciones que en algún lado se hacen cero. ¿Sí? Si no ponen no conexo, podría poner una solución positiva de un lado, negativa del otro. Eso no tiene chiste. Uno siempre está pensando en las componentes conexas, asume que M es conexa. Entonces, aún si uno hace el mismo chiste de antes, de escribir U a la P-2, ok, U ahora no es, se hace negativo, entonces le pongo el valor absoluto, pero en algún lado se hace cero. Entonces, esto no es una métrica. Uno puede pensar una métrica como con alguna singularidad. En un trabajo importante en el área, Berna, Mann y Emanuel Humbert lo llaman métricas generalizadas, cosas así. U a la P-2 por G, donde el U puede cambiar de signo. Y puede hacerse cero, es el problema fundamental. Y que es un trabajo justamente donde estudian soluciones nodales a la ecuación de Yamabe. Entonces, algunas cosas que se saben sobre las soluciones en el caso positivo, que tienen que ver con lo que quiero contar hoy. Bueno, primero es que obviamente el problema es muy complicado, ya lo mencionaba hace un rato, entender todas las soluciones positivas es un problema genéticamente muy difícil. Hay pocas situaciones donde uno las puede calcular. Quizás justamente la situación más importante es esto que le mencionaba. Si uno tiene una métrica de Einstein, si uno pasa de la clase conforme una métrica de Einstein, significa que tiene curvatura de Ricci constante, con constante positiva, si es negativa, siempre la solución es única, aun con solo curvatura escalar negativa. Con constante positiva, entonces digamos que la curvatura de Ricci es G, salvo normalización, no me parecería una constante positiva, pero salvo normalización esa es la ecuación. G no es la métrica, uno excluye el caso único de la métrica de curvatura constante en la esfera. Entonces, hay una única métrica de curvatura escalar constante, salvo motrices, obviamente, en la clase conforme. Es decir, hay unicidad de soluciones. Si uno fija lambda, hay una única solución que es la métrica de Einstein. En el caso de la esfera, de hecho, hay infinitas soluciones en un espacio no compacto de soluciones, es un caso muy especial porque uno tiene una familia no compacta de diffeomorfismos conformes. Entonces, si uno toma la métrica y la manda, hace el pullback con un diffeomorfismo conforme, le va a quedar una métrica que es conforme, que obviamente es isométrica a la métrica de curvatura constante, por lo tanto también tiene curvatura escalar constante, y el factor conforme va a ser una solución a la ecuación de Yamabe, y uno tiene una familia no compacta de esas cosas.
juega un rol fundamental en la teoría del invariante de Yamabe. Pero en los demás casos uno tiene unicidad. Entonces eso es un poco lo que quería charlar un poco, así, motivar un poco el estudio de soluciones nodales y contar ese resultado en particular, ¿no? Uno no puede encontrar otras métricas de curvatura escalar constante, pero uno puede hacer esto, buscar algo de la forma U a la P menos 2 por G, para hacer métricas que tienen curvatura escalar constante, salvo en la zona donde U se hace cero, como métricas singulares de curvatura escalar constante conformes a métricas de Einstein. Y un poco la motivación del chiste también es que, si alguna vez, para aquellos que están familiarizados con el problema, si el teorema de Obata, esta demostración es difícil de entender. Y es una cuenta, y la cuenta no es muy difícil, con tensor, pero es difícil de entender. Uno no tiene una idea intuitiva de qué es lo que está pasando, porque en ese caso no hay soluciones positivas. No se encuentra soluciones nodales, que quizás ayuda a comprender aún menos qué es lo que está pasando con ese teorema de Obata. Entonces, quiero hablar un poco entonces de soluciones nodales, que es lo que quiero mencionar o hablar fundamentalmente, o motivar. Entonces, lo primero es que, a diferencia del caso positivo, no se sabe que en toda clase conforme haya una solución nodal, aunque en realidad se supone que sí las va a haber y se supone que siempre va a haber infinitas soluciones nodales, pero no hay una demostración. El trabajo quizás más cercano a tratar de ver que en toda clase conforme hay soluciones nodales a la ecuación de Yamabe, es un trabajo de Bernard Mann y Emmanuel Humbert, que era el que mencionaba antes, donde introducen esta notación de métricas generalizadas, y ellos tratan de copiar un poco la demostración del caso positivo. Entonces definen una segunda constante de Yamabe, ya no como una funcional, sino mirando los autovalores, entrando el ínfimo del segundo autovalor. Y prueban que si esa segunda constante se realiza, si el ínfimo se realiza, si el ínfimo de algo de segundas autovalores del laplaciano conforme normalizado de alguna manera, si ese ínfimo se realiza, entonces está realizado esencialmente por una solución nodal, y es la solución nodal de energía mínima. Uno minimiza las soluciones minimiza la energía sobre soluciones nodales, y eso le daría esta segunda constante de Yamabe. El problema con eso es que no siempre se realiza, y eso sí, a diferencia de la constante de Yamabe, no siempre se realiza, entonces no funciona esto para demostrar que siempre hay soluciones. Otra vez, el caso interesante ahí es el de la esfera, y es el caso más fácil donde uno puede checar más o menos inmediatamente que este ínfimo no se realiza. Tiene que ver con los autovalores, entonces no me voy a meter a definir eso, pero uno se imagina, para dar una idea, es que la idea es que si uno está buscando soluciones nodales, está tratando de minimizar la energía, más o menos se dan cuenta que lo que uno querría hacer es poner dos esferas, una positiva y una negativa, digamos, ¿no? Imaginar poner un factor conforme que se haga cero en el ecuador, y que el hemisferio norte, digamos, lo haga como una esfera, que se anula ahí, el hemisferio sur haga otra esfera, y uno le cambia de signo, lo hace negativo, y se pegan ahí en un puntito en el medio, que es el ecuador, que uno lo hizo transformar en un punto. Y eso sirve, y de hecho así se minimiza esta segunda constante de Yamabe, esencialmente. Entonces uno entiende cuál es el ínfimo. Sí es fácil de, o quizás menciono lo último que digo, es el ínfimo, pero ese ínfimo no se realiza. Si uno mira soluciones nodales a la ecuación de Yamabe, siempre tiene energía estrictamente, hay un delta mayor que cero, tal que la energía de toda solución nodal es mayor que ese 2 veces la solución estándar de la esfera más delta. El ínfimo no va a ser la segunda constante de Yamabe, no se realiza esta segunda constante de Yamabe. Pero otra vez, al igual que el caso positivo,
se construyen soluciones, se construyen muchísimas soluciones a la ecuación, soluciones nodales a la ecuación de Yamabe en la esfera. De hecho, este resultado menciono solo dos resultados, uno de Ding en 1986, porque ese es el primero donde de hecho construyen soluciones nodales a la ecuación de Yamabe. Y Ding es un analista, una de hecho, no sé. Y el hecho es que era digo, sí se sabía hace tiempo, ¿no? Que conocían todas las... Esta ecuación, la ecuación que yo llamo ecuación de Yamabe, es una ecuación también muy importante en muchas otras áreas, no solo en geometría conforme, sino en análisis en particular. Y este resultado de que en la esfera conocer las soluciones por estos isomorfismos conformes, esas soluciones con un rol importantísimo en análisis. Y estaba la duda de si esas eran realmente todas las soluciones. En análisis, a diferencia de geometría, no hay ningún prejuicio respecto a soluciones positivas o nodales. Entonces, si estaba el tema de si existían soluciones nodales o no en la esfera, era un tema importante, y eso fue lo que construyó Ding. Construyó muchas soluciones usando otras simetrías de las esferas. El tema por el cual aparecen estas soluciones en la esfera, pues tienen muchas simetrías. No quiero entrar más en detalles con eso. Y el otro, el menciono, es otro resultado con Juan Carlos Fernández que hicimos hace poco, donde las construimos usando, otra vez mirando simetría, mirando funciones isoparamétricas y reduciendo la ecuación a una ecuación ordinaria y estudiando eso, y menciono el resultado porque es muy similar a lo que hay muchas ideas que usamos ahí que van a estar presentes en lo que voy a contar hoy. Okay, entonces este es el resultado que quiero mencionar después de todos los preámbulos, que es un resultado reciente con un alumno, Jürgen Julio Batalla. Entonces, el resultado es, si tengo una variedad de Einstein, lo que voy a estar asumiendo es que tiene un grupo que actúa por isometrías con codimensión 1. Las órbitas regulares tienen codimensión 1, es una acción de cohomogeneidad 1 en n, por isometrías. Entonces, es el más general que uno puede aplicar, pero no quiero entrar en eso. Tenemos que pedir que no tenga puntos fijos. Entonces, la ecuación de Yamabe tiene infinitas soluciones nodales. No solo tiene soluciones, tiene infinitas soluciones nodales. Y uno puede decir algo más explícito, que para cualquier entero positivo acá uno puede encontrar una solución cuya solución, el espacio de ceros, digamos, tenga exactamente k componentes conexas. Y ahí solo menciono que no, las hipótesis que pongo son un poco largas, pero efectivamente es altamente no vacío. Hay muchos ejemplos de métricas de Einstein de homogeneidad 1, constante positiva siempre necesariamente. Entonces, nomás en el resto voy a dar algunas ideas de la demostración, muy genéricas, de la base de la demostración, para contar un poco y motivar un poco. Me parecen ideas divertidas. Entonces, lo primero es que el chiste de esto de mirar acciones como homogeneidad de 1, porque uno va a restringir a funciones que son invariantes por la acción. En la interpolación se ven que verifican esto. Uno tiene una acción de un subgrupo y f es constante sobre las órbitas, ¿no? Entonces, si uno tiene una función que está constante sobre las órbitas, significa que está dado por una función que la voy a llamar u en el espacio de órbitas. Y si tiene homogeneidad 1, eso significa que el espacio de órbita va a ser algo de dimensión 1. En la situación en la que estamos, es una métrica de Einstein, por lo tanto de cobertura de Ricci positiva, necesariamente el espacio de órbita va a ser un intervalo. No podría ser S1, pero si fuese S1 tendría un grupo fundamental infinito, y entonces no podría haber una métrica de curvatura de Ricci positiva. Entonces tenemos unas funciones invariantes están dadas esencialmente como funciones definidas en un intervalo. Los extremos del intervalo, así como lo escribí, serían las dos órbitas circulares. El parámetro t, en principio uno lo podría tomar como la distancia a una de las órbitas singulares,
Entonces el d sería la distancia entre las dos órbitas singulares. Las órbitas singulares son de dimensión positiva porque estoy diciendo que no tiene puntos fijos. Entonces no puede ser un punto, la órbita singular. Y es menor que n-1, tiene con dimensional -2. Entonces uno puede escribir la ecuación de Yamabe en términos de la función u, y lo que le queda es una ecuación ordinaria que se ve como algo así, ¿no? U segunda, acá aparece el término con la primera derivada, multiplicada por una función h de t. El lambda esencialmente es la curvatura escalar, como antes, en este caso es la constante de Einstein, de curvatura de Ricci constante. Entonces déjenme decir nomás algo sobre la h. H es la curvatura, si uno mira, de hecho le da la curvatura media de la órbita, que si no puede tener porque no tiene una acción de, como que alguno en particular tiene curvatura media, la curvatura media es constante a lo largo de la órbita, una función que depende solo de t, del parámetro. Y obviamente cuando uno se acerca a las singularidades, uno tiene una singularidad para esa función, el de la curvatura media, porque decrece en la dimensión de las órbitas, y el comportamiento asintótico de esa función h de t va a depender de la dimensión de las órbitas, ¿no? Entonces está diciendo en la primera fórmula, está diciendo que cuando me acerco a 0, h de t va a ser más o menos como n menos la dimensión de esa órbita menos 1 dividido t. Y algo similar cuando t se va de... Obviamente está diciendo que se acerca a n menos 1 sobre t, se está yendo a infinito cuando t se va a 0. Cuando t se acerca a d, se va a acercar a menos infinito. Va a ser como n menos dimensión menos 1 sobre t menos d. Pero t es menor que d, entonces va a estar yéndose a menos infinito. Nomás escribo después el caso más, más reconocido, porque más común, que por ahí si alguna vez lo vieron escrito en algún lado, que es mirar la acción de ON en SN, ¿no? La acción de S1 en S2, por ejemplo, de O2, S1 en S2, entonces ahí la órbita es 0 pi, si uno mira la distancia del polo norte al polo sur, y la ecuación que queda, la primera parte justamente es el laplaciano, la función invariante, y si es bien conocido, le aparece el n-1, acá la dimensión es 0, son los casos justamente que no aplica lo anterior, digamos, ¿no? Pero nada más lo escribo para escribir algo familiar. Aparece d-1 y esto es lo que se ve como 1 sobre t, cuando t se va a 0, y como menos 1 sobre pi menos t cuando t se va a pi. ¿Sí? Se va a más infinito cerca de 0, se va a menos infinito cerca de t. ¿Ok? Entonces uno reduce buscar soluciones a la ecuación de Yamabe, buscar soluciones de esta ecuación. Estamos buscando, y la solución va a ser nodal, sí, solo si la solución no cambia de signo, ¿no? Entonces, otras cosas que uno necesita y tiene que ver para, obviamente, uno en principio podría tratar de hablar de las soluciones a esa ecuación H, a esa ecuación ordinaria para cualquier H, pero eso en términos generales va a estar difícil de decir algo. Entonces las otras cosas que uno sabe sobre esa función h es esto, que es estrictamente decreciente, digamos que cerca de 0 era más infinito, cerca de d se va a menos infinito, pero de hecho se va decreciendo monótonamente, tiene un único cero que llamo t sub 0. Entonces, la segunda frase es simplemente que uno puede resolver el problema de valores iniciales. Tiene una singularidad, el chiste con la ecuación, lo que le hace interesante es que uno tiene singularidades en los dos extremos, digamos. El problema de valores iniciales uno lo puede resolver, es decir, para que la solución, déjenme volver, mirarla, aquí, entonces el h de t tiene una singularidad en 0. Entonces se va más infinito. Entonces, necesariamente para que esto tenga sentido cerca de 0, para que la U pueda quedar definida cerca de 0, U' en 0 tiene que ser 0. Uno tiene que poner la condición U' en 0 igual a 0, y solo tiene una condición posible, que es 1 en 0 igual a alfa. Pueden imaginarse nomás para hacer las funciones radiales en la esfera. Obviamente, si uno tiene una función radial en la esfera,
la función correspondiente va a tener que tener derivada cero en los extremos. Pero uno la puede resolver. Existe el teorema de existencia de unicidad, funciona en esa situación. Existe una solución que está definida en algún intervalo, conteniendo al cero, y lo mismo puede resolver el problema de condiciones iniciales o los problemas con condiciones finales en el otro extremo del intervalo. Entonces el problema que uno está tratando de resolver, y ese es el chiste, es un problema geométrico, por lo tanto la ecuación en algún sentido va a tener va a ser interesante. Lo que uno tiene que hacer es, busca un alfa, si para resolver el problema de valores iniciales busca un alfa, le da, busca la solución con un 0 igual a alfa, y después lo que necesita es que esa solución esté definida en todo tiempo, y eso no es trivial, tendría que demostrarlo, y después tiene que verificar que la derivada en el otro extremo le vuelva a dar 0. Esto es lo que en ecuaciones diferenciales llamarían un shooting problem. Pone condiciones en un extremo y trata de pegarle a ciertas condiciones iniciales en el otro extremo. Entonces es un problema muy complicado porque uno está tratando de pegarles a una singularidad. Tiene que poner derivada igual a 0. Entonces si uno quiere estudiar eso, lo que escribo en la última frase, ya uno va a tener el problema de ver que la solución está definida hasta D. Y aún así, estudiar qué es lo que está pasando cerca de D para tratar de hacer un estudio y decir si existen las soluciones, va a ser muy difícil. Es una singularidad. Pegarle 0, y en la ecuación está apareciendo algo que se va a menos infinito, que es el h de t. Eso es complicado. Entonces, esa era la misma situación que teníamos el problema que tratamos con Juan Carlos en el caso de la esfera. Entonces, la manera de resolverlo es la siguiente. Primero uno nota que uno tiene una funcional de energía, así como para la ecuación en toda la variedad, para uno mira la ecuación ordinaria, tiene esta funcional de energía. Energía de U, dice esta fórmula. El chiste con esta fórmula es que si uno deriva, hace de U y le toma la derivada, los dos están ahí para que desaparezcan, le va a quedar acá, le va a quedar U', U segunda, acá tiene que derivar esto, va a quedar multiplicado por el U', y si uno saca el U' a factor común, lo que aparece ahí es casi la ecuación, le va a quedar el U segunda más U a la P menos 1 menos U, multiplicado por lambda, que es la ecuación, solo falta el término con U', entonces si uno checa, es una cuenta trivial, la derivada de la función de energía para una solución U alfa va a ser esto, menos H U' al cuadrado. Creo que sí. Entonces, tiene un signo, ¿no? Entre 0 y T0, hasta el primer 0 de H es positiva, entonces esto es menor o igual que 0, la energía es decreciente para una solución, y si miran la energía que esto, si uno acota esto, para que esto se le vaya a infinito, o si U se le va a infinito, o U' se le va a infinito, todo esto se le va a infinito. Entonces uno checa fácilmente que el U tiene que estar acotado, y el U' tiene que estar acotado, hasta T sub 0, al menos no tiene código uniforme, y entonces la solución necesariamente se mantiene acotada, y va a estar definida al menos hasta T sub 0. Entonces uno tiene ese problema de existencia de soluciones hasta T sub 0. Y lo mismo para el problema, no hacer algo similar para el problema de condiciones finales, y le ponen las condiciones en D, y la solución la puede seguir y va a estar definida hasta T sub 0, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno tiene, en lugar de tratar de mirar una solución, la solución en una condición inicial, y tratar de pegarle a la singularidad, lo que uno hace es considera los dos problemas de valores iniciales. Entonces busco alfa, considero la solución U sub alfa, en 0 vale alfa, considero un beta y miro la solución B sub beta, de la resolución del problema de condiciones finales, y ambas van a estar definidas a T sub 0, y lo que busco es que U alfa en T sub 0 sea B sub beta en T sub 0, y lo mismo con las derivadas. Entonces uno tiene dos soluciones, y cuando llega a T sub 0 tiene el mismo valor de la función de la derivada. Son soluciones en una ecuación de orden 2, entonces si uno tiene esas condiciones, significa que son iguales en la misma solución, que uno las puede extender continuamente a todo el intervalo 0D. Entonces si uno logra resolver esto, tiene una solución buena de la ecuación ordinaria. Entonces
Eso es lo que llamamos un double shooting, ¿no? En lugar de tirar de un lado y tratar de pegar la seguridad, tratar de pegarle a la singularidad, uno tira de los dos lados y trata de hacer en el medio acertarle apropiadamente. Eso nomás una observación, pero si uno quisiese entrar en los detalles de cómo resolver el problema, cosas que no voy a hacer, digamos, hay soluciones triviales que son la solución 0, la solución 1 y la solución -1, es la ecuación, pero eso tiene que ver con cuáles son las condiciones iniciales que uno va a poner, esencialmente, bueno, no importa. Entonces, nomás digo qué es lo que uno hace, es decir, resolver la ecuación se reduce entonces a, miro esta curva, I de alfa, que es, miro la U sub alfa, la solución, y lo evalúo ante sub 0. Entonces me da un punto en R2, miro otra curva, que es lo que hago lo mismo, pero desde la otra singularidad, me da otra curva en R2, y simplemente lo que tengo que hacer es estudiar la intersección de esas dos curvas. Hay que hacer un par de observaciones más, no voy a entrar en los detalles, digamos, ¿no? Pero todo lo que quería mencionar un poco es que uno lo reduce a este problema de resolver una ecuación ordinaria con singularidades, que es algo que a uno le suena por ahí un poco feo, a este problema de mirar dos curvas y ver cómo se intersectan en R2, que es un problema que para cualquier geómetra va a resultar más divertido. Obviamente uno tiene que resolver ese problema, ¿no? No cualquier par de curvas se van a intersectar en R2, uno tiene que trabajar con la ecuación para poder decir cosas sobre esas curvas, y esa es la parte fundamental del trabajo, pero no voy a entrar con eso ahora, entonces con esto termino. Pues, muchas gracias nuevamente por prestar atención. Muchas gracias, Jimmy. Te aplaudimos virtualmente. Muchas gracias. No, gracias a ti nuevamente. Hay una pregunta,